ya estamos de vuelta en nuestro matinal más positivo, como mencionábamos. Corresponde la entrevista de salud a esta hora de la mañana. Y para eso voy a conversar con Camila Salazar, médico del CESFAM. ¿Cómo estás, Camila? Muy buenos días, primero que todo. Buenos días. Y voy a conversar también con Claudia Yarse, quien es kinesióloga de la sala ERA, que es enfermedades respiratorias en adultos. ¿Cómo está, Claudia? Bien, gracias, buen día. Buen día, chiquilla. Gracias por estar con nosotros primero que todo. Y partamos conversando de algo que es bien relevante, que es esta campaña de invierno. Entonces, y voy a partir contigo, Camila, para que vayamos en orden. Hablemos un poquito sobre esta campaña. ¿Qué consiste para que la gente también comencemos de ahí a desglosar para abajo la conversación? Claro. Mira, lo que pasa es que cuando aumenta el frío, aumentan las enfermedades respiratorias, no solamente por el frío, sino que la gente está más abrigada en la casa, se evitan las ventilaciones, los mecanismos de defensa de la nariz y la boca se ven afectados, entonces aumentan los virus respiratorios, la circulación de ellos y las infecciones respiratorias. Entonces hay una campaña en donde se aumentan el dinero que se aporta a los CESFAM y a los servicios de urgencia, entonces se contratan más personal, ya sea kinesiólogo, médico, para contrarrestar este aumento de enfermedades respiratorias. Perfecto, eso entonces para ir desglosando, y ahora sí vamos a entrar en tierra derecha. Claudia, voy a ir contigo en esta oportunidad para consultarte en el fondo que hablemos, qué son las infecciones respiratorias también y por supuesto los signos, tipos de virus también, etcétera. Me gustaría igual dejar esa parte a la doctora. Ya, sí, perfecto. Porque ella es la más técnica y vamos desglosando. Perfecto. Bueno, las enfermedades respiratorias, como así lo dice, afecta todo el tracto respiratorio, ya sea la nariz, la boca, los oídos, los pulmones. De acuerdo a cada persona, cada enfermedad se va a ver mostrada de forma distinta, ¿ya? Quizá en una persona sin patologías previas puede presentar solo un resfrío, mientras los menores de 5 años o los mayores de 65 pueden verse más afectados. Dentro de los síntomas de las infecciones respiratorias pueden darse congestión nasal, tos seca o tos con flemas, dolor de garganta, fiebre, que puede ser normal hasta 72 horas, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, e incluso algunas veces pueden asociarse a síntomas gastrointestinales como vómitos y diarrea, ¿ya? Dentro de estas infecciones respiratorias hay muchos virus que pueden producir estas enfermedades, ¿ya? Los más conocidos, por ejemplo, el rinovirus, que causa el resfrío común. Pero hay algunos otros virus que producen infecciones un poquito más graves, como la influenza o el COVID, ¿ya? De acuerdo a la campaña de vacunación, nosotros contrarrestamos estos virus que dan infecciones más graves, como el COVID o la influenza, se vacuna para evitar los casos más graves, ¿ya? Entonces, la vacuna no es como para que no se enferme, sino que en caso de que se enferme, dé una infección un poquito más leve. Claro, ese es el objetivo, que la gente no entiende que un poco más es la cura mágica, sino que es para amortiguar un poco lo que podría ser esta enfermedad. Pero hablemos de eso ahora, sí voy a ir contigo, Claudia, porque también un proceso muy importante tiene que ver con la recuperación y rehabilitación. Claro. Y ustedes como kinesiólogos, cuando pasa esto, cuando ya uno pasa por un periodo muy grave, ustedes tienen que después hacer terapias, por ejemplo, cosas así. Hablemos un poco también de la sala ERA y cómo ustedes trabajan con los pacientes en ese sentido. Sala ERA, bueno, está activa durante todo el año, no solamente lo que es campaña de invierno. Esta época es más full porque, bueno, empieza el aumento de la enfermedad respiratoria y lamentablemente este año se está viendo mucha influenza en los adultos, y esto también va en relación con la baja cobertura que hemos tenido en San Javier. También estamos súper bajos. Los casos más complejos que no han llegado a sala han sido pacientes que no se han vacunado, en donde también han tenido que ser derivados hasta incluso al hospital y con hospitalizaciones de larga, ¿ya? Y posterior a la alta de que se genera desde el hospital, empezamos con terapia propiamente tal en la sala, con ejercicio respiratorio para sobrellevar el caso y hacerle el seguimiento hasta darle el alta a cada uno de ellos, que llegan desde las derivaciones, ya sea del Servicio de Urgencia San Javier, desde Villa Alegre, que también llegan los pacientes, desde morbilidades del mismo CESFAM, y que llegan a derivación tanto a sala ERA como son los pacientes adultos que vemos nosotros, así como los pequeñitos de la sala GIRA. Perfecto. Eso también es muy importante destacar, porque dice, ¿por qué kinesiólogo? Claro, porque cuando uno tiene cuadros muy graves, después tiene que tener un proceso de rehabilitación que es muy importante para, obviamente,
recuperarse y estar mejor para enfrentar en ese sentido. Tengo una pregunta técnica y me gustaría que habláramos también de los tratamientos de infecciones respiratorias. Si acaso requieren antibióticos, por ejemplo, doctora, ¿cómo funciona un poco eso? Beba agua si quiere beber, no se preocupe por si está en la Sí. televisión, tranquila nomás. Si podemos hablar de eso un poco también. Mire, las infecciones respiratorias en general se deben a virus, ¿ya? Entonces, los virus se tratan principalmente con medicamentos que contrarrestan los síntomas que están teniendo. Uno contrarresta la fiebre, la congestión nasal, los dolores en general, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, pero los virus no requieren antibióticos, ¿ya? Hay ciertas infecciones respiratorias que son muy particulares que requieren antibióticos y para eso requiere evaluación médica. Pero para eso hay que fijarse en los signos de alarma, ¿ya? Un típico resfrío puede dar con fiebre que puede durar 3 días, da con dolores generalizados, pero no necesariamente sea una infección grave. ¿Cuándo es grave? Cuando da dificultad respiratoria, fiebre que no cede a los medicamentos habituales como ibuprofeno y paracetamol, respiración rápida, hundimiento de las costillas, los bebés, desorientación en el adulto mayor, son síntomas más graves. En general, el resfrío, o sea, un 90% solo requiere tratamiento sintomático. Perfecto. Y son recomendables también lo que son los jarabes, porque uno, y bueno, me incluyo, sí, lo dije que cuando uno le da estos cuadros de tos como yo ando, típico que uno se va al santo jarabe, que le recomiendan un jarabito y todo eso. ¿Es recomendable tomarlo o en ciertos casos? ¿Cómo funciona un poco eso? Porque también yo tengo entendido que la tos también funciona como un reflejo, obviamente, que no siempre es tan malo, un reflejo para que uno también expulse, pero hablemos un poco sobre el uso de los jarabes, que es lo más típico que uno hace cuando está con esta sintomatología. Claro. La verdad es que los jarabes para la tos no están recomendados en general. ¿Ya? La tos es un mecanismo de defensa, Sí. es para botar flemas, para que no se obstruyan y para no producir la sobreinfección de otros microorganismos. Entonces, en casos muy particulares y solo por indicación médica puede ser indicado un jarabe para la tos. ¿Ves? Sí, ay, pero es que es tan incómodo, siento como... Pero bueno, ya, ahí está el consejo, pero sí, pues, obviamente uno siempre tiene que ir al médico cuando ya comienza a sentirse demasiado mal en ese aspecto. Claudia, ahora voy contigo, pero para que hablemos de la campaña de vacunación. Tú estás dando un poco, vislumbrando la situación acá en San Javier. Hablemos sobre eso también y cómo se va manejando la campaña, por ejemplo, días, horarios y dónde se está vacunando también en ese sentido. En CESFAN tenemos el centro de vacunación ya que está funcionando ya a partir de marzo. Ya Manuel también ha venido, Sí. que él es encargado de la campaña sí, y de lunes a viernes está trabajando el CESFAN en horario habitual del CESFAN, ya de lunes a jueves hasta las 4:30 aproximadamente de la tarde y el viernes hasta las 3:30, ya de las 9 de la mañana. De horario continuado, o sea, la gente que en la hora de almuerzo puede escaparse e ir a vacunar, e ideal a los pacientes que tienen patologías crónicas, ya sea la respiratoria, hipertenso, diabético o de personas obesas, es necesario que todos se acerquen a vacunar para cubrir aquello al resto, a los adultos mayores, a los pequeños, que son personas que están en más desventaja en relación al resto de la población en sí. Ya es obligación de todos en realidad cuidar al otro, es casi una ayuda que tenemos que presentar a la población. Sí, para hacer ¿Ya? este efecto de rebaño también, de no estar Exacto, contagiando. Y en este sentido, ¿cómo se ve el panorama? ¿Los sanjavierinos acuden? ¿Son porfiados? ¿Cómo vamos con eso? Pero di la verdad, no va a salir de aquí. Tenemos varios grupos en realidad, tenemos unos que son súper disciplinados, que apenas inicia campaña en marzo se van a vacunar, y tenemos otros que no, que yo me vacuné pero me resfrié, entonces yo no quiero vacunarme más, y pasa bastante. Pero ahí va lo que acaba de decir la doctora, el tema de la vacunación no es que no nos vamos a enfermar, es una protección, ¿ya? Para disminuir la complejidad de la enfermedad en sí, para disminuir la hospitalización, para tratar de hacer un manejo netamente ambulatorio, con la sala, consulta morbilidad, unos días que sí, me voy a sentir fatal y es parte del proceso. Ya, pero a medida que pasan los días, más o menos 7 Son días, como- ya vamos empezando a No, sentir pero mejor. siempre los primeros 3 días son como los críticos, después ya... Sí, generalmente la vacunación sí hay un leve decaimiento en un porcentaje de la población, pero hay otros que es como si nada. Sí, Ya, y eso es súper importante de destacar, porque uno piensa, no, es que me voy a enfermar. Sí, me puedo decaer un poco, pero son cosas que son manejables. Ya, no así una hospitalización y el riesgo que puede conllevar ello.
Ese es el tema, claro, porque uno dice, yo por ejemplo, la última vez que me vacuné me sentí 3 días mal, que el brazo, que el cuerpo, pero obviamente era parte de... Es muy distinto No, a y que estar la chistosa hospitalizada. también se vacunó contra el COVID e influenza al mismo tiempo, pero también uno tiene que darse cuenta que son medidas de protección, que uno lo hace por sus familiares, por uno mismo también, Exacto. y porque compartimos con mucha gente. Oye, no estamos solos en este mundo. Sí, pues, ni y el tema burbujas. es también, Gaby, en este sentido, me imagino ustedes también obviamente vacunados, cómo lo hacen, medidas de seguridad, ya tienen que volver a usar mascarilla, la gente tomó conciencia en ese sentido, sigue utilizándola también. La verdad es que en San Javier lo que uno aprecia en el CESFAN es que sí, son súper conscientes, las salas de espera están usando mascarilla, la recomendación desde la sala es a usar, Claro, estando enfermo es o no obligatoria, estando enfermo claro. para protegerse del resto, ¿ya? Además que igual se puede usar esta medida de protección con estos fríos que hacen para no disminuir tanto la temperatura en la vía respiratoria en sí. Ya es un factor protectivo en este momento usar mascarilla, tanto para el frío como para los bichitos que tenemos. Sí, ¿ve? Entonces por eso quería también como mencionar un poco este tema de la campaña de vacunación, porque ya estamos a puertas del invierno, ya se nos adelantó hoy día, el frío está fatal incluso afuera, entonces por eso quería también recalcar un poco en ese sentido y si seguía habilitado el vacunatorio. Sabíamos Sigue. que en primera instancia estaban los grupos de riesgo. Ajá. Ahora, por ejemplo, personas de otros grupos pueden ir. Sí, pueden hacer caso. Por ejemplo, existe la población que está con sobrepeso o obesidad que no necesariamente tiene patologías crónicas como una diabetes o una hipertensión, o que no están diagnosticados, pero esa población es una población objetivo. ¿Ya? Entonces, todas aquellas personas que estén en sobrepeso o que comparten en los centros educacionales también, ¿ya? Y que no han sido vacunados porque quizás no alcanzaron en el momento que fueron a vacunarse, deben dirigirse a CESFAN en este caso y recurrir a la vacunación. Perfecto. Doctora, vuelvo con usted ahora, Cami, en este momento, para consultarte en qué momento también es necesario acudir al centro de salud o de urgencia, porque sabemos que obviamente cuando uno se resfría o es leve, uno no va, pero ¿en qué casos es necesario acudir sí o sí para ser atendido? Bueno, y quiero recalcar eso que tú dijiste. Efectivamente, el servicio de urgencia es un servicio que siempre está congestionado, está lleno de pacientes. Entonces, todos estos pacientes tienen infecciones distintas. Entonces, ir de repente al servicio de urgencia es más perjudicial que un beneficio. Entonces, ¿cuándo acudir? Es cuando absolutamente necesario. Fiebre que no sea de antipiréticos, dificultad respiratoria, hundimiento de costillas, decaimiento generalizado, desorientación en el adulto mayor. Solamente en esos casos acudir al servicio de urgencia. Si uno tiene una infección respiratoria leve, puede acudir al CESFAM o algún SAPO o algún SAR, pero el hospital completamente descartado. Perfecto, sí, porque mucha gente va al hospital a urgencia y a veces tienen que esperar miles de horas, pero obviamente porque no es una urgencia como tal. Entonces, también quería recalcar un poco eso para que la gente sepa dónde acudir correctamente, porque a veces uno, por la ignorancia, va para allá y hay otros servicios que entregan esa prestación. Bueno, también me gustaría que habláramos, Claudia, voy contigo ahora, de la terapia inhalatoria en este sentido también, porque obviamente es una de las que se utiliza cuando uno tiene alguna enfermedad respiratoria. Claro, la técnica inhalatoria o el uso de inhaladores, sobre todo en la población ya que es crónica, ya sea de sala ERA o de sala IRA, hay que ser los pacientes de nuestras salas tienen que ser súper conscientes de que la terapia inhalatoria es constante. Si el medicamento tiene un inhalador de mantención, debe utilizarlo, ¿ya? Pero también cuando los pacientes consultan en las urgencias o morbilidades o el resto de médicos, también los médicos dejan inhaladores. Y no siempre se les genera la educación necesaria o se les enseña cómo utilizar, ¿ya? Entonces es súper importante que el paciente trate de recordar o enseñarle a nuestra población que debe de usar el espaciador o aerocámara que se le entregan en nuestros centros o en los hospitales, porque la inhalación directa en realidad tiene poca eficiencia y efectividad en los pacientes, y ahí puede generar otro tipo de alteraciones. Bueno, lo que se usa principalmente para las enfermedades agudas, ya sea es salbutamol, ¿ya? O bromuro dipatropio, que son los principales medicamentos que se le dejan a los pacientes. Y lo importante aquí es que una vez que se aplique, se debe, antes de aplicar, se debe agitar el inhalador, ¿ya? Colocar en el espaciador. Este espaciador tiene una mascarilla plástica, la cual puede ser utilizada en nariz y boca, en caso de los adultos y de los niños, o en algunos momentos estamos sacando también la parte plástica y usar el dispositivo de la boquilla que tiene la aerocámara directo a la boca, ¿ya? Porque hay pacientes que se sienten incómodos, y también hay ciertos estudios que apoyan que sea más directo el dispositivo aquí, pero la aerocámara. Que sea siempre con la aerocámara. Siempre la aerocámara, siempre. exacto, por eso, mascarilla plástica, o sí la mascarilla plástica, pero siempre con la aerocámara.
¿ya? Agitar, disparar. En el caso aquí tenemos dos poblaciones, ¿ya? Los niños que entienden menos instrucciones y los adultos que tienden a entender más instrucciones que ellos, ¿ya? Pero igual nos tendemos a confundir. Entonces voy a explicar la que tradicionalmente se utiliza, ¿ya? Para que sea más fácil para todos también. Ya se agita, se dispara y una vez que yo disparo yo tengo que respirar por la boca, no por la nariz, ¿ya? Yo tomo el aire, ojalá lo lento y lo más profundo que pueda, para que ese aire se vaya más abajo y no quede tan en la parte alta del pulmón. Si podemos aguantar 10 tiempos el aire en el pecho, ideal. Y si no, lo más que podamos y después volver a botar, ¿ya? En los niños de repente hacemos la respiración que cuenten 10 veces de tomar y botar, porque es una instrucción que ellos logran entender, ¿ya? O la mamá le cuenta las respiraciones que sean 10 veces en lo más pequeñito, ¿ya? Y en los adultos, el contar, ¿ya? Porque igual tenemos ahí adultos mayores con algún tipo de deficiencia intelectual o que no entienden bien las instrucciones, ¿ya? Y entonces hay que hacerlo como bien genérico. Y después, esa sería una inhalación. Tenemos que ojalá contar 1 minuto para volver a aplicar la segunda inhalación, en donde nuevamente hay que agitar porque son inhaladores de dosis medida, que necesitan el agitar para generar la concentración necesaria cada vez que disparo. ¿Ya? Entonces yo vuelvo a disparar y vuelvo a hacer lo mismo. Respiro con la aerocámara, ¿cierto? Lento, profundo y trato de mantener. De tiempo y exhalar. Exacto. ¿Ya? Y después, ojalá todos lavarse los dientes o enjuagarse bien la boca para disminuir cualquier problema dental que tenga, independiente si es un uso transitorio del medicamento o un uso constante del medicamento. ¿Ya? Perfecto, clarito como el agua entonces para los chistositos que se directo. Exacto, no, jamás. No. Bueno, todo esto que hemos hablado también pertenece a lo que son los planes de la campaña de invierno, lo que ustedes han ido haciendo. Cambia en esta oportunidad, ¿hasta cuándo se extiende el plan? Porque sabemos que en el fondo se agudizan los servicios en esta campaña de invierno. Ese es como el plan. ¿Hasta cuándo se extiende, por ejemplo? Y si hay funcionarios que se han ido integrando, ¿cómo es eso también dentro de la campaña? Bueno, estamos viendo eso por el proceso. La verdad es que todavía no se han contratado médicos de refuerzo ni kinesiólogos de refuerzo, pero la campaña de invierno cada cierto tiempo se va viendo si se alarga de acuerdo a la epidemiología que se va dando, ¿ya? En este momento hay un aumento de influenza, pero esperamos también de que si aumenta la influenza, de repente las enfermedades asociadas se dan también. Entonces, la verdad es que esto es en el proceso. Perfecto. Y usted como médico, ¿cuáles son las recomendaciones que usted le daría a la población? Porque lo ideal es que seamos, en el fondo, preventivos y no reactivos. ¿Cuáles son las usted como doc, aquí qué le diría a la población entonces para que se cuide obviamente y evite lo que son las enfermedades respiratorias? Bueno, lo primero es cuidarse uno mismo, lavarse bien las manos, ventilar las habitaciones, limpiar todos los espacios, ya sea con agua con cloro diluido o con alcohol. Al estornudar o al toser, taparse la boquita, enseñarle a los niños también que tienen que taparse la boca al toser, ya sea con el antebrazo o con un pañuelo desechable que después se bota y se lava las manos, ¿ya? Entonces, eso es lo más importante de todo. También acudir a los servicios de salud con mascarilla, a los servicios de urgencia también con mascarillas para evitar el contagio con otros enfermos. También no visitar personas enfermas, evitar las aglomeraciones, ya sea mall, cine, centros comerciales en general, ¿ya? Es la tarea de todos cuidarnos. Y en el caso de los establecimientos educacionales donde hay por lo menos 40 niños dentro de una sala, ¿cuáles son las recomendaciones también? Porque a veces están obviamente adentro, con estufa, todo cerrado, y los niños como que se transmite mucho más rápido. ¿Cuáles son las recomendaciones también, Doc, en ese sentido? Bueno, en ese caso, lavarse bien las manos, que tiene que estar ventilado al menos una vez al día la sala de clases, y cuando un niño está enfermo, que no vaya a clases para prevenir el resto de los contagios, ¿ya? Ya no se pide certificado médico, entonces no es necesario que vaya al servicio de urgencia, sino que el propio apoderado lo justifique. Perfecto, mire, también ahí entonces, para evitar que también se sigan contagiando, si el niño tiene síntomas, lo ideal es que se quede en casa para que esta cadena no crezca. Yo siempre he dicho eso, es mejor prevenir que el niño se sane y que vuelva a estudiar. Si en realidad por no ir un día a clase no va a pasar absolutamente nada. Nadie se va a morir. Chiquillas, bueno, 11:34, se nos pasó volando la hora y perdón que sea tan dispersa, pero teníamos que hablar un poquito de todo en este sentido. Cami, Claudia, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Espero que esta temporada de invierno no sea tan cruda para ustedes porque pucha que les toca duro lo que es el servicio de salud. Les deseo en ese sentido que la gente se cuide y que tengamos un invierno un poquito más tranquilo que los anteriores.
Gracias. Gracias. Bueno, y de esta forma y cuidándonos incluso también aquí, nosotros comenzamos a finalizar este bloque, se reintegra Mati Cruzat y por supuesto nos conectamos con Mauricio y Patricio, entonces quienes nos van a despachar en terreno. Vamos y volvemos.